Nuestro Dios poderoso es. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios poderoso es. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es. Señor, digno de adorar. Sí, Señor, tú eres santo. Declaramos que tú eres digno de alabanza, Jesús. Te alabamos. Recibe toda adoración. Dígale a Él, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, solo tú eres digno de alabar, digno de adorar. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Te damos la gloria, digno de alabar,
digno de adorar. ¿Cuánto levanta sus manos a Él? Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno de alabar, digno de adorar. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les di a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor que me has dado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Tome asiento un minuto. Esta larga oración que hemos leído, Jesucristo la hace cuando ya había terminado su obra. Restaba solamente que lo tomaran preso, prisionero, y lo crucificaran. Y cuando Él en la cruz dijo, consumado es, ya la obra estaba hecha. Y entonces cuando alguien se va a ir, hay dos cosas importantes que Jesús hace antes de irse. Primero, antes de ir a la cruz, hace esta oración por sus discípulos, por la iglesia, por usted también, por mí, porque dice, también por los que han de creer por esta palabra. Jesús ora por nosotros, por toda la humanidad. ¿Y qué es lo importante acá? ¿Qué podemos extraer de esta palabra? Podemos ver que, por ejemplo, lo más importante, Jesús cuando ya resucitó y se iba al cielo, al Padre le encomendó la gran comisión a los apóstoles, a los discípulos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Amén. ¿Se recuerda? Entonces eso es importante, que la iglesia siga haciéndolo. Nosotros lo hacemos a través de distintas formas. Lo hacemos a través de la predicación a la calle, que se está retomando en este tiempo, a través de la televisión, de las redes sociales. Hemos tenido reportes que estas transmisiones llegan hasta Estados Unidos, a distintas partes. Usted ni se imagina dónde Dios lleva esta palabra. Muchas veces a lo mejor usted no está predicando o no está dando una palabra aquí, pero usted está aportando a lo mejor para pagar ese programa de televisión, porque la televisión es cara. Un segundo de televisión es caro. Pero usted, como apoya a lo mejor con recursos, está apoyando para que esa palabra no solamente llegue aquí a estas calles, sino que al otro lado del mundo está llegando la palabra de Dios. La palabra de Dios corre en estos tiempos por los aires, por las emisoras, por las redes sociales, por los satélites. Dios se basta de toda la tecnología para que la palabra de Él recorra el mundo y que el día de mañana nadie tenga excusa. Porque dice la Biblia, y se predicará el Evangelio hasta el fin del mundo. Y entonces se da el fin. Estamos cerca de eso. Muy cerca. ¿Y qué es lo importante que acabamos de leer? De que el Señor dice, lo más importante que Él le dio a Él era la palabra. Les di mi palabra, dice. Y la palabra de Dios es importante. ¿Por qué es importante? Porque la palabra de Dios es el mismo Señor, es el mismo Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús es la palabra viva. Él vino a cumplir la palabra. Cuando usted lee la Biblia, no está leyendo un libro cualquiera. Cuando usted lo lee con fe y con ganas de escudriñar lo que dice ahí, usted está prácticamente viendo el rostro de Jesús. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de Jesús. Fíjese que ya en Génesis, cuando la serpiente engaña al ser humano, a Eva, a Adán, y viene Dios y empieza a llamarle la atención a Adán, a Eva, y por último a la serpiente. Le dice, ahí en Génesis ya está hablando de Jesús. Le dice, de la simiente de la mujer va a venir uno y te va a dar un golpe en la cabeza, le dice a la serpiente, hablándole a Satanás. Hablaba de Jesucristo.
De la simiente de la mujer viene uno y te va a dar un golpe en la cabeza. Y tú le vas a herir el calcañar, en otras palabras, le vas a dar un golpe por el talón. No va a llegar a la cabeza, sino con suerte llega al talón el golpe que le vas a dar. Eso está diciendo Dios a Satanás. Entonces Satanás está vencido. Por eso cuando el hermano decía, oremos para que nos vaya bien este año, para que Dios provea las condiciones, usted tiene que pararse en la palabra de Dios. Usted tiene que declarar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que somos benditos en el nombre del Señor. Amén. Y que el que está con nosotros es mayor que el que está afuera. Usted tiene que declarar la palabra de Dios. Fíjese que el mismo Señor Jesús, cuando fue llevado al desierto, 40 días en ayuno, se le presentó Satanás. Y Satanás lo atacaba y Jesús le respondía por la palabra. Le decía, mira todos los tesoros del mundo, a mí me fueron dados. Y en parte tenía razón Satanás, porque en la caída de Adán y Eva le entregó todo este mundo a Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Y le dijo, mira los tesoros, mira las riquezas, la gloria de este mundo. Si me adoras, si te postras a adorarme, te las daré a ti, le decía el diablo. Satanás atrevido. Y Jesús le respondía por la palabra. Mira, Satanás le dijo, solamente al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Lo atacaba con la palabra de Dios. Después le dijo, mira, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús podía haberlo hecho. 40 días con hambre. Usted a veces no almuerza, pasa una tarde sin comer y ya tiene hambre. Fíjese, 40 días ayunando, mortificando la carne, debilitándola, pero creciendo en el espíritu. Y le dice el diablo, di que se conviertan estas piedras en pan. Y Jesús le respondió por la palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínense, vamos a vivir de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces, tenemos que plantarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios que escrita, cuando usted lee la Biblia, está leyendo lo que Dios piensa, como Dios es, el carácter de Dios. Está viendo a Jesucristo. Amén. Fíjese que tenía una estadística que estuve mirando hace unos días atrás, que dice que el 40% de los pastores, a nivel, una estadística no solamente en Chile, sino en Norteamérica y en otros lugares, el 40% de los pastores no ha leído nunca la Biblia completa. Y el 80% de los hermanos que asisten a la iglesia no ha leído nunca la Biblia completa. Imagínense, solamente el 20% de cristianos ha leído la Biblia completa al menos una vez. Eso nos habla de que la palabra de Dios no es prioridad. Y si no tenemos la palabra de Dios, estamos liquidados. La palabra de Dios es la base para el crecimiento espiritual. Tenemos beneficio en la palabra. Por ejemplo, a través de la palabra de Dios tenemos oraciones contestadas. Amén. Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieran y será hecho. Pero la palabra de Dios tiene que permanecer en ti. Declararla, meditarla, y no solo leerla, sino meditarla. Meditarla significa, es como que agarra un pedazo de carne y empieza a mascarlo, usted le saca el jugo, le saca la sustancia, meditar en ella largo rato. Amén. En la palabra de Dios tenemos victoria sobre el pecado. La palabra de Dios nos hace conscientes del pecado y nos impide caer en la ruina. A través de la palabra de Dios sabemos lo que es pecado, lo que es malo. Fíjese que José, aquel varón que fue llevado esclavo a Egipto, que ante los ojos de los hombres iba de peor en peor, porque primero fue metido a un pozo, fue sacado, fue vendido como esclavo. En Egipto fue esclavo de Potifar, fue metido a la cárcel, iba de peor en peor ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios iba creciendo en madurez, en espiritualidad. Y cuando la mujer de Potifar quiso intimar con él,
Él sabía lo que era pecado, sabía que eso no correspondía según la palabra de Dios. Y él, para no enfrentarse a eso, huyó. Y al huir, la mujer le arranca la ropa y lo acusa. Usted a veces al pecado no tiene que enfrentarlo, tiene que huir de él. Si usted sabe que a lo mejor algunas copas le entran rápido, como dice, le entra mucha agua al bote, no se junte con compañeros en asado en el trabajo, huya de ello. Tiene que ser sabio. Amén. Tenemos que, entonces, José sabía de eso y huyó, porque no podía enfrentarse ante esa tentación. Tal vez sabía que iba a caer. Entonces, conociendo la palabra de Dios, conociéndose él, arrancó y Dios lo preservó. Fue metido a la cárcel. En la cárcel tuvo unos años, pero de la cárcel un día estaba durmiendo ahí en el calabozo entre piedras y al otro día estaba durmiendo en un palacio, porque Dios lo sacó. Dice que el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Amén. Humillado, dice la Biblia, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él lo exalte cuando sea tiempo. En el tiempo de Dios, Dios te va a levantar. En el tiempo de Dios, Él va a ponerte en cabeza, encima, como una luz que brilla en la altura, en la oscuridad, porque has aprendido a humillarte y a través de la palabra también aprendemos a humillarnos. Amén. A través de la palabra tenemos una vida llena del Espíritu, porque la manera de mantenerse lleno del Espíritu, primeramente debemos leer la palabra de Dios, pasar tiempo con Él en oración. Dice la Biblia, hablando Jesús, tú entra a tu aposento, dice, o entra a tu cuarto, cierra la puerta en secreto, busca a tu Padre en secreto, dice, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Está hablando de una comunión diaria con Dios, no campañando. Hay gente que una vez en la vida se levantó a orar a las 3 de la mañana y lo cuenta, lo grita, oye, yo anoche estuve orando a las 3 de la mañana. La Biblia te dice en secreto. Amén. Y cuando usted ora en secreto, a veces Dios lo despierta en la madrugada. Cuando usted despierta, así como casi sobrenaturalmente de la madrugada, es porque Dios te está llamando a orar. Porque algo tal vez quiere librarte de algo. O a alguien de tu familia quiere librar de algo. O quiere que ore, a lo mejor tú te pones a orar y ahí en ese mismo instante te llega a la mente una persona y tienes que orar por ella. Dios te quiere usar. Pero a veces nosotros no entendemos la voz de Dios o cómo trabaja el Espíritu Santo y nos desvelamos toda la noche y prendemos el teléfono y nos damos vueltas para acá, para el otro lado. Cuando usted despierta en la madrugada o en la noche es porque Dios lo quiere de rodillas. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, para llenarnos del Espíritu Santo necesitamos leer la palabra, estudiarla, meditar en ella, orar a Dios. Amén. Tener una vida en comunión con Dios en el secreto. Para ser lleno del Espíritu Santo y permanecer lleno de Él, tenemos que saturarnos de la palabra de Dios. Recuerde que la Escritura dice que lo que hemos leído, tu palabra es vida. Amén. Y lo que hemos leído en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad y la verdad es Jesucristo. Él era la palabra viva. Amén. Y dice, yo les di mis palabras y las recibieron. Quiera que Dios nos establezca a nosotros en la palabra de Dios en este tiempo, en escudriñar la palabra. ¿Cómo le va a hacer frente a usted al enemigo? Con la palabra de Dios. Recuerde que en Efesios tenemos la armadura de Dios, que consta de 6 elementos: el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, de la paz del evangelio, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y de esas todas armaduras, la espada es la única arma que es para atacar, es ofensiva. Lo demás es para defenderse. Usted para ir a las tinieblas, para reprender enfermos, demonios, para reprender alguna maldición en el negocio, en la empresa, en la escuela, usted tiene que ir con la palabra de Dios, con un arma ofensiva, declarando la palabra de Dios sobre su vida, sobre la vida del que quiere liberar, del que quiere instruir. Amén.
porque es un arma poderosa. Dice que en la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades en las regiones celestes, huestes de maldad. Y dice también que nuestras armas son poderosas para destrucción de fortalezas. Cuando hay a veces un negocio estancado es porque hay una fortaleza del enemigo ahí queriendo destruirlo. Entonces usted tiene las armas a su mano, a su alcance. El problema es que no las usamos. Que Dios nos ayude, no nos paramos en la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios tenemos que parar en ella, en las palabras que Jesús nos dio. Pararnos en Jesucristo. Recuerde que Jesús dijo que Él es la roca. Una casa que la construye usted en la arena, como la lluvia que vino en estos días y la tempestad que iba, la tormenta esa, se va al suelo. Si la construye en la arena, significa si la construye sobre emociones, sobre lo que yo siento, sobre lo que yo creo, esa casa suya se va a destruir. Tiene que construirla no en lo que usted cree, no en lo que usted siente, sino en la palabra de Dios. Porque un día un varón dijo, un pastor del sur que visitamos a veces, contó esta historia y tenía razón. Dijo, había hablado con unos hermanos acerca de la ofrenda y era un estudio del diezmo. Y él dijo, pastor, le dijo, yo no siento de diezmar, pero el Señor no te dice que tienes que sentir, te dice que tienes que diezmar. No es sentimiento. Igual que cuando le dice a ustedes, amen incluso hasta a sus enemigos. No dice, es que yo no siento de amar a un enemigo. No está preguntando si sentimos o no. No está ordenando que tenemos que amar a los enemigos. Y no significa de sentir amor y darle besos a los enemigos, sino de devolverle el mal con el bien. Si Él habló mal de nosotros, si nos hicieron alguna traición, algún problema que nos causaron, nosotros devolvemos actuando bien, correctamente, porque somos hijos de un Dios justo, de un Dios que ama justicia. Y dice que el evangelio de justicia, la coraza de justicia, significa hacer lo correcto. Recuerde que una parte de la armadura es la coraza de justicia, la que va en el pecho acá. Significa hacer lo correcto, aunque te estén hablando mal de ti, aunque te estén perjudicando. Tú actúas rectamente porque Dios va contigo. Y Dios te va a levantar, Él te va a defender. Amén. Cuando te atacan a veces solamente porque eres cristiano, no es tuya la guerra. Dice el Señor, mía es la guerra, mía es la batalla. Y Él pelea por nosotros. ¿Me está entendiendo hasta ahora? La palabra de Dios produce crecimiento espiritual. Amén. Tengo unos versículos, pero no los voy a leer porque... Pero sí quiero decir que en Juan, la palabra de Dios vence al enemigo. Ya lo vimos cómo Jesús se enfrentó al enemigo con la palabra. El diablo mismo se enfrentó a él, lo atacaba y él lo enfrentaba con la palabra de Dios. Dice la Biblia en una parte, someteos a Dios. ¿Qué más dice, pastor? Someteos a Dios y resistir al diablo, y el diablo huirá de ustedes. Pero yo no puedo resistir al diablo si no me someto a Dios. Y una forma de someterme a Dios es escudriñando la palabra, teniendo la palabra de Él en mi vida. Amén. Orando. Dice la Biblia, orando en todo tiempo, no solamente cuando nos va bien. Y en ese ejemplo tenemos al profeta Daniel. Fíjese que el profeta Daniel le tejieron una trampa para que no orara a Dios. Dice la Biblia que él oraba mañana, mediodía y de noche, oraba al Señor todos los días. En invierno, en verano, hubieran vacas gordas, vacas flacas, él oraba siempre. Entonces y Dios lo levantaba cada vez más, lo ponía en privilegio. Era ayudante, servidor de la autoridad del rey que había en aquel entonces. Estuvo en alta estima durante 3 reyes, sobre Nabucodonosor, sobre el otro era Ciro, me parece, Darío y Ciro. Dios lo levantó, lo puso en altura porque era un hombre que buscaba a Dios siempre. Entonces los varones no soportaban eso, porque el diablo no soporta verte que Dios te levante. Acuérdese lo que pasó con Job. El Señor Dios se jactó y le dijo, mira, Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job en la tierra?
que es íntegro en todos sus caminos. Y Satanás lo acusó. Pero ¿cómo no va a ser íntegro si está lleno de plata? Tiene una familia hermosa, 7 hijos hermosos. Tiene el hombre más rico del oriente. Empieza a quitarle todo y vamos a ver si va a ser fiel. Porque el diablo no resiste que un hijo de Dios esté bendecido. Porque sabe que con esa bendición el evangelio también crece. Es una forma de atacar al evangelio. ¿Me entiende? Y entonces le trajeron una trampa a Daniel. Y la trampa era que tenía que orar a otro Dios, al rey, ¿cierto? En el nombre del rey. Y a la imagen que habían creado del rey y no a Dios. Y cuando supo Daniel, dice la Biblia que abrió las ventanas para que todos lo vieran. Y dice la Biblia, y hizo como siempre hacía. Siguió orando igual. No es que ahora que había problema empezó a orar más. Oró como siempre lo hacía. Ahí está la clave. Usted tiene que orar, estudiar la palabra siempre. A veces nos viene un problema grande, como lamentablemente hemos escuchado de gente que el diablo ha tomado con enfermedades graves, y la familia que a veces está rebelde empieza a llegar a Cristo, empiezan a orar, a clamar. Pero Daniel lo hizo no solamente ahí, sino que lo hacía siempre. Dice la Biblia, y Daniel hizo lo mismo que hacía siempre, siguió orando. Nosotros a veces nos desesperamos cuando viene el problema y empezamos a doblar rodillas, que está muy bien hacerlo, pero deberíamos hacerlo siempre, no esperar el problema. ¿Me entiende? La diferencia entre un hombre de fe, una mujer de fe y gente común y corriente, para que el Señor nos pase a otro nivel, tenemos que actuar de acuerdo a la palabra de Dios, tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. No me quiero alargar más, sino que para terminar, la palabra de Dios nos trae gozo a nuestra vida. Jeremías dijo que la palabra de Dios era el gozo y la alegría de su corazón. ¿Por qué? Porque fue llamado por su nombre. Amén. La palabra de Dios nos guía. En el Salmo 119 dice que es lámpara a nuestros pies, lumbrera en mi camino. Amén. La Biblia ilumina tu caminar para que sepamos qué camino tomar. A veces nos encontramos en la vida en encrucijadas, no saber qué hacer, invierto acá. Conozco amigos que estaban a punto de casarse, no sabían si me caso con esta niña o hago esto. Postulo este trabajo que está allá en el norte, me voy para acá. La palabra de Dios te guía. Escudriñela y va a encontrar respuestas a todo en la palabra de Dios, porque es palabra viva. No es un libro muerto, es palabra viva. Amén. Y decía este varón que le contaba que el 40% de los pastores en América o en el Norteamérica no ha leído la Biblia completa. Yo la he leído 2 veces completa y es poco. Un pastor decía, el Señor me instó a leerla completa cada 4 meses. Hay planes para leerla en un año. Hay planes usted puede para no cansarse. Obviamente uno que trabaja no tiene el tiempo para dedicarse como quisiera uno a la escritura. Pero deberíamos leerla todos completa al menos una vez en la vida. Yo la he leído 2 veces, completa. Y siempre cuando usted la lee va encontrando perlas nuevas que no la había visto. Porque Dios le va revelando cosas nuevas. Va iluminando cada vez más a su vida. Amén. ¿Me entiende entonces la palabra en esta hora? Que tenemos que confiar en la palabra de Dios, que tenemos que escudriñar la Escritura, porque en la palabra de Dios se dice que hay más entre 5.000 a 7.000 promesas y hay 2.500 profecías en la palabra de Dios. Se dice que se han cumplido 2.000 profecías cumplidas, principalmente sobre Jesús, que hablaban en el Antiguo Testamento, como le contaba en Génesis, que la simiente de la mujer le iba a romper la cabeza a Satanás. Y así hay muchas profecías habladas sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento nomás, que dice y en Pedro dice que tenemos que ser renacidos de una simiente incorruptible. Jesucristo hoy día tiene un cuerpo incorruptible de gloria, al que usted aspira, también al que voy a tener yo. Amén. Cuando nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hay gente que está diciendo que el rapto ocurre en estos días.
¿Lo he escuchado? En las redes sociales, en YouTube, en varias partes, están diciendo que viene el rapto. Dios lo sabe. Puede ser, como puede que no. Lo importante es que nosotros tenemos que estar ya preparados. No prepararnos cuando llegue la hora, sino ya estar preparados. Recuerde que en las 10 vírgenes dice que a la medianoche se oyó un clamor. Y dijeron, ahí viene el esposo, salgan a recibirlo, rapidito, salgan a recibirlo. Y salieron las 10. Pero 5 tenían aceite en la lámpara. ¿Y las otras 5 qué pasó con ellas? Entonces, cuando venga el clamor, no va a ser tiempo de llenarnos de aceite. Tenemos que tenerlo ya, ahora.